¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un video resumen de Persona 3 Reload. Es mi primerita vez, así que un playthrough totalmente a ciegas, y este vídeo va a tener casi las 10 primeras horas del juego resumidas en solo las cosas importantes. Espero que os guste. Vamos completamente ciego. El tiempo no aguarda a nadie. Ocurre igual para todos. Toda vida tiene un final. Tú, que proteges el fulgor del futuro infinito, dispones de un solo año. Un añito. Adelante, vive durante el tiempo que se te ha concedido. Incluso estos días felices y serenos, guíate por el corazón y jamás te desvías de su camino. A ver, no tengo ni idea del juego, ni de la historia, ni nada. No he visto nada nunca de Persona 3. Así que es probable que si tiene final secreto no lo saquemos a la primera. Como son. Intentaremos hacer todos los links de compañeros, suponiendo que haya esta mecánica aquí también. Y priorizaremos los con los que podemos combatir. Lo único que he visto es que habían retirado una escena en la playa que era como un poco transfoba. Y ya. Ahí. Ahí no es fallo. Tenía algo rosa en el mango. Ahora cuando empecemos miraremos a ver dónde pongo la cámara, a ver si la tapo mucho o no. En plan los diálogos. Puerto Tatsumi. La 12 on point. De la noche. O sea que es probable que venga de un sitio de lejos, porque para llegar por las noches al hospital, al aeropuerto, en el hospital sí que vamos a acabar luego. Fijo. Vale, empieza la cosa a cambiar. Argus. Sí, hoy vamos a hacer el primer directo. Y como es por la mañana, que tenía muchas ganas, día libre, igual después de comer hacemos la segunda parte también. ¿Qué tarde he llegado? Será mejor que me dé prisa. Uy, hay una mancha de sangre, como la canción de los Loonies. Residencia Iguatodai. Buen sitio, ¿no? Para vivir. Hay vivir a partir de ahora. Debería estar por aquí. Me preocupa más la mancha de sangre o que salga un monstruo de esa mancha. Está completamente ajeno a la realidad el muchacho. Se ve súper guay, tío. Se ve rollo como los Persona 5. Aunque sean las 12 de la noche, alguien hay. Y está lleno de ataúdes y de sangre. Ciencia y de todo guay. Debería ser aquí. Este es el típico tío que sale en los vídeos de atracos. Están atracando un bar y este se está tomando tranquilamente el café. Que le importa poco la vida. Persona 3, Reload. Argus, es Argus. Jan Maker. Welcome. Coño, hijo de puta, ya me ha dado un ligero. ¿Oí eso? Que el niño del pijama de rayas. You're late. I've been waiting a long time. Me recuerda al Edward Mustang con Calla ojos de loca. If you wish to proceed, sign your name here. No se inmuta por nada It's a nuestro contract. personaje. ¿Qué le pasa? El del 4 sí reaccionaba. Las cosas. There's no need to be scared. No firmes nada. All it says is that you accept full responsibility for your actions. Hay que firmar como en el otro. Primero apellido, luego nombre.
Porque puse Jorgito. Carapito. Caracoito. No pone en plan que en el otro me acuerdo que era al revés. ¿Me acordáis? Jorgito Carapito se escribe así. Aceptar. Good. Time is something no one can escape. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears or cover your eyes. Acabas de ver que acaba de desaparecer el panfleto, tío. ¿No te rayas? And so, it begins. Me está haciendo el dominio. La expansión del dominio. Who's there? There. ¿Qué llevas ahí? ¿Llevas una cartuchera con una pistola? Here at this hour? SEE. Lo llevaba otro, ¿verdad? La cacharra esta lo hemos visto en la animación de antes. Esta será amiga o algo, ¿no? Porque si no, no aparecería con retrato. Primera waifu. Habrá que elegir. ¿Ha visto una pelirroja? Me recuerda mucho a Himeko Star Rail. Don't tell me. Wait. Me iba a pegar un tiro en una residencia de estudiantes entrando un chaval joven. The lights. Vale, ya tenemos waifu. Si sabéis decirme si esta es waifu o luego no puedo ligar con ella. Van todos con el mismo... Lo que llevan los nazis, que no me acuerdo con el banderín es. Serán prefectos como Harry Potter. Vale, es estudiante, así que pues ya tenemos novia. Esa será directora del consejo estudiantil o algo de eso. Si habéis visto un poco de anime, un poco de hentai, está claro. He's a transfer student. It was a last-minute decision to assign him here. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. Sí. Is it okay for him to be here? I guess we'll see. ¿Por qué va todo el mundo This con is pistolas? Yukari Takeba. Esto, si es Japón, no debería ir todo el mundo con pistolas. She'll be a second year this spring, just like you. Call me Takeba. Takeba. ¿Por qué tienes una pistola? Huh? Well, it's sort of like a hobby. Sí, Airsoft hacen aquí en el en el dormitorio de las chicas. I mean, not a hobby, but You know how it is these days. It's for self-defense. No, la verdad es que no. It's not a real gun, of course. Lo dice. It's getting late. Vaya taconaco. You'll find your room at the end of the hall on the second floor. Y empezamos en segundo. La de la izquierda no sé si empezará en segundo. Será más mayor que Your nosotros. things should already be there. Why don't you get some rest? well, I'll show you the way. Follow me. Eso, llévame a Slytherin. Tampoco vamos a comentar ninguna de las cosas raras que nos han pasado hasta ahora, ¿no? Here's your room. La música me más mola. Habrá que empezar a robar música del juego para ponerla Pretty easy to remember, huh? Since it's all the way at the end here. al final. Vale. Do you have any questions? Le preguntamos a ese niño se aloja aquí también, nos va a decir que niño. Si le preguntamos el contrato, va a decir que contrato. Huh? Contract? What are you talking about? Parece que Yukari no sabe de lo que hablo. ¿Cuántas veces voy a asesinar esos nombres?
ask you something? Y soy un pervertido. On your way here from the station, was everything okay? No. O sea, sí. Well, okay. Don't worry about it then. I'd better get going. ¿Me puedes dar una pistola? I'm sure you still have questions, but let's save them for later, okay? Ok. Good night. La tiene que comer un poco más. Tiene las piernas desnutridas. Esta es más simpática. Esta va a ser rollo como Chie y la otra va a ser rollo como Yukiko, ¿no? Hoy empieza la vida en la residencia. Vale, estamos lunes. 6 de abril. La habitación está amueblada y todo. Estoy agotado. Debería colocar mis cosas en el armario y irme prontito a la cama. ¿Era inglés o era japonés? Era una mezcla de los dos. This is how we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? I honestly Súper love the colorido el ride Tamagotchi here. este. It almost feels like we're flying over the ocean. Oh, by the way, Me encantan our las school's at the partes last de stop on anime. this line. It's called Tatsumi Port Island. Have you heard of it? The whole thing's man-made, and our school's smack dab in the middle. El 4 lo vamos a seguir, no os preocupéis. Oh, look. There it Porque is con la now. obra no podía, pero ahora ya podemos jugar perfectamente. Iremos alternando. Un día el 3, otro día el 4. Morning. Muy popular. Y ahora huye de mí. Here we are. Allow me to welcome you to Gekukan High School. I hope you like it. De acuerdo. Tampoco me ha dado opción de ponerlo en japonés. Pero aún así lo prefiero en inglés. You'll be okay on your own from here, right? A veces no estoy leyendo. Let's see. I guess you should go see your homeroom teacher first. Vale. The faculty office is over A la there on the izquierda. left. They'll tell you more when you get there. Well, that about does it. Any questions before I go? ¿Quieres casarte conmigo? ¿En qué clase estás? Me? I don't know. I haven't looked at the classroom assignments yet. Hey, about last night. Don't tell anyone what you saw. Que me encañonaste. Okay? See you. Este también parece prota. How's it going? Este es el bonachón, ¿no? El compañero bonachón que hay en todos. What? Tú eres el que primero Don't look at conoce. me like that. ¿Quién eres? Me? Call me Junpei. Junpei. Yuri. ¿Te dejan ir con gorra en clase? I transferred here when I was a second year in middle school. It's pretty tough being the new kid at first, you know? So I just wanted to say, hey, see what a nice guy I am? ¿También vendes droga? Ya viene esta a decirme que no me lleve con esta persona. Como me gustan los jokers. Y soy. Hey, it's Yucatan! Didn't think we'd be in the same class again. Ya se conocen. There you go again, acting like everybody's best friend. Try not to make him uncomfortable, okay? What? I was just being friendly. If you say so. Anyway, who'd have thought we'd be in the same homeroom? Era cosa del destino. No tengo coraje suficiente para decir eso. Si fuera tenaz podría decir cosas así sin dudar. Esto era para el New Game Plus entonces. Anyway, who'd have thought Pero we'd be déjame in the elegir same otra opción por lo homeroom? menos. Lo sé. Funny, huh? Bueno, Hello? Are you forgetting I'm in this class? gracioso, gracioso, no sé si es la palabra. Anyway, I gotta ask. I heard you guys walk to school together. What's up with that? Come on, give me the dirt. Huh? What are you talking about? Claro, no saben que estamos en el dormitorio de chicas. We just happen Eso, to live in the pues bien. same dorm. Why do people always jump to conclusions? Have rumors been
fretting about this already? Now I'm worried. Hey, you didn't tell anyone about you know what, did you? No. Okay, good. Seriously, don't say anything about last night, okay? Si dices esto delante del otro es que quedas tú más como culpable. What? Last night? Un poco de Riz. Wait a minute, don't get the wrong idea. Listen, Eso decía Kafka. I just met him yesterday, and there is absolutely nothing between us. Por ahora. Jeez. ¿Dónde está la peli Red? I have to go now. There's something I need to take care of Dice for the tiro archery con arco, team. vale, ya sabemos dónde nos vamos a apuntar. Ya le jodan al de baloncesto y al de fútbol, vamos a tiro con arco. Who cares? No one takes rumors seriously anyway. She's so paranoid. But hey, it's your first day here, and people are already talking about you. Qué bien. Believe it or not, she's actually pretty popular. You're the man. Well, here's to a fun school year, dude. Lo que llevamos aquí que es como lo que llevan los enfermeros. El walkie este, como se llame. We can walk to the station together. Hace años lo había. Mi tío hasta hace relativamente poco lo seguía usando, pero no me acuerdo cómo se llama. Debería costar. Coño, hay un tío. ¿Tiene voz? Ah, sí, que será parte del equipo. Have you seen the newspapers lately? There's a lot going on. I know. Severe cases of apathy syndrome are suddenly developing in people who showed no symptoms Ser un prior. antipático no es una enfermedad, ¿eh? It's been quite a topic of discussion. They say it's due to stress, but Yeah, right. It's otherwise, it's not worth my time. you have a one-track mind. Will you be okay out there on your own? Don't worry. I'm just getting a little practice. ¿Practicando para qué? ¿Imaginas que todos estos ya están en el mundo de las personas y por eso tienen todos la pistola? En vez de como en el 3, en el 4, que somos nosotros los primeros que entramos. This isn't a game, Akihiko. Pero bueno, Hello there. ¿qué es esto, tío? Que me están monitorizando mis constantes vitales y tienen una cámara puesta en la habitación. Van a ver cosas que no quieren ver. Estos están ya en el mundo ese. Fijo. So, how's he doing? He went to bed a little while ago. He's currently fast asleep. Mr. Chairman, do you think he's... Que este también está en el ajo. Well, let's wait and see for now. Está mirando a ver si somos también un elegido o algo de eso. Pues nos ha preguntado la otra cuando llegamos que sentimos algo raro. The dark hour is approaching. La hora oscura. Eran las 12 exactamente cuando volvimos del otro lado. Cuando llegamos del aeropuerto. What do you think, Mayumi? Cambió todo. I'm cool with it, but if my parents found out, They don't need to know. Just drop them a text. It'll be fine. yeah. Es lo que está let's do it. pasando, ¿eh? This sucks. ¿Esta es la Cho-chan? ¿O es alguien Nice genérico? story, though. That was the Bayside Rockers, brought to you by KJ. And that's all for tonight, folks. Tune in again next week, same time, same place. The program you just heard was sponsored by Kirito Electronics. Kirito Electronics, su familia tiene una empresa de tecnología. The time is now 12 Las 12, la hora oscura. Lo sabía. La hora del aeropuerto. Bueno, por
que se han convertido todos en ataúdes. Te van a atacar. Tú no vas a salir de aquí vivo, lo siento, compañero. What the? What's happening to me? ¿Qué has comido? No pasa nada, solo te pones un poco irascible. Por lo que habían dicho. Hora Oscura. He's still sleeping. Tenía que The dark despertar. hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. Lore, lore, lore. During this time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Un poco rebuscado, ¿no? Lo del ataúd. Then he must be... Un elegido como vosotras. As you can see, he's retained his human form. Pero no somos humanos normales, entonces. Somos He may be anormales. asleep, but he's definitely experiencing the dark hour. Sonando el teléfono. De Madrid. ¿Hola? Sí. Bueno, Juan Carlos González. No sé lo que quería. No me interesa. The only question that remains is whether or not he has the potential. Though, come to think of it, he must. Scary. In any case, we should continue to monitor him for a few more days. Yes, sir. I feel kind of bad, though, spying on him like this. Hay que quitar esa cámara o si no, no nos podemos llevar a ninguna de estas dos al catre. Ahora tengo curiosidad por cómo se vería el 3 en el remake. La habitación terciopelo. Ahí está el Igor. Y nueva muchacha. Esta no es la de las otras veces, no es Marie ni Margaret. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. This is Elizabeth. She's a resident here, like myself. Estamos en un ascensor del Big Ben. Pleased to meet you. Es más simpática que las del 4. Que la joven del 4. Lo bueno es que esto nos va a abrir las relaciones. Only those who have signed the contract can enter this place. Ya veíamos los ataúdes antes de firmar el contrato. O sea, que no ha sido por firmar. O sea, lo de este sitio sí, por firmar, pero digo lo de ser una persona especial ya venía de antes. Documento que firmé en la residencia. From now on, you shall be welcome here as a guest in the Velvet Room. You were destined to hone your unique ability, and you will require my assistance to do so. I only ask one thing in return. Abide by your contract and assume full responsibility for the choices you make. De acuerdo. Hold on to this. Llave terciopelo, será para poder entrar aquí, ¿no? Pues tendrá que decir desde dónde se entra. En el otro se entraba desde la calle. En el 4. ¿Entra en los sueños? Está guapísimo, tío. How is he? Looks like he's a little worn out. He went to bed without changing out of his uniform. Estamos desmayados, ¿eh? ¿Nos estás viendo en la pantalla? Other than that, nothing has changed since last night. Very interesting.
Even those who have the potential tend to be unstable at first. Memory loss, disorientation. This subject is rather unique. He hasn't exhibited any of the common symptoms. Autista, quieres decir. But we're treating him like a guinea pig. Oh, don't look at it like that. The two of you are classmates, right? Consider it an opportunity to have someone your own age here. Besides, we need all the help we can get. I guess that's true, but still. No se morirá el mentor, ¿no? Command room speaking. Akihiko, what's wrong? Hiko es el muchacho. You're not gonna believe it. Sí, This thing is huge. ellos ya se han enfrentado. Unfortunately, it's chasing after me right now. I'm almost back. Just letting you know in advance. Vamos a ser nosotros que no Does that derroten. mean he's bringing that thing here? Mr. Chairman, that's enough observation for now. We need to prepare for combat. Right. Be careful. Akihiko! Me gusta mucho el outfit de la Akihiko, ¿eh? I'm all right. Akihiko. Get ready to be surprised. It'll be here any second. This is no time to joke around. Is it one of them, Sanada-kun? Ah, o sea, este es Sanada. Creí que esta residencia era solo de chicas. Pues si se queda, yo también me quedo. Nos van a dejar quedarnos porque somos uno de los especiales. Entonces ha dicho solo hay 4 personas y son las 4 que pueden ver a los bichos. Yeah, but not an ordinary one. What was that? You've got to be kidding me! Mr. Chairman, please head for the command room. Takeba, go upstairs and wake him up. Then escape out the back. But what about you two? We'll stop it here. O sea, que aquí yo soy el novato. Lo contrario que en el 4. You're the one who led it to us, Akihiko, so I'm going to have you fight. It's not like I asked it to follow me. What are you waiting for, Takeba? Go! Okay. Ya me he despertado yo solo. Me ha despertado un Strand. Debería ir a ver qué va. Estoy desnudo. There's no time to explain. We have to get out of here now. Vale. Hurry! To the first floor. We'll leave through the back. Oh, wait. Take this just in case. Una viva. Espada corta. Vale, vale. Okay, let's go. ¿Cómo serán aquí los palacios? ¿Dónde los pondrán? All right. We should be safe now. Takeba, do you read me? Yes, I hear you. Vale, se acabó el chori. Dad, Be careful. There appears to be more than one enemy. por favor. The primary one's lurking somewhere nearby. What? Let's pull back. What are we gonna do? It's at the front door. Me voy a tener que enfrentar yo. Should we go upstairs for now? Let's go. Yo voy de cabeza. Hey! ¡Hey, hey! Qué bien se lo toma, ¿no? Yeah. Ahora bien carajillo los demás. Salgamos arriba. Buena idea. ¿Has cerrado la puerta detrás de ti? I've locked the door, so we should be safe for now.
Es momento de anime. De cinemática, quiero decir. Full Moon. No way! Esas máscaras me suenan de algo. Saca la espada. One of the monsters that attacked us. It's a shadow. Activa tus poderes. Que no te va a matar. Pero entonces esta tipa es muy novata, ¿no? A ver, yo si fuera él no cogería la pistola y me dispararía de primera. It's here. Wait. No sería mi primer... Intentaría disparar al bicho. ¿Estoy contactando con mi persona? El niño del pijama de rara ya salió de Auschwitz. ¿Es nosotros de joven? No le hagas caso. Pero dispara al bicho primero. Con pelos de punta. A ver cuál es. Orfeo. Y parece un poco cibor, eso no me gusta, ¿eh? Just as we thought. Me está dando una gonorrea cerebral. Este es el de verdad. Este ya me mola mucho más. Entonces quiero ir al Orfeo, pobre Orfeo. Me recuerda al de Impel Down de One Piece. La espada y el uniforme. Pero déjame hacer la luchación a mí. Vaya. Quedamos con el Anacleto. ¿Dani? What on earth was that? Tengo dos personas, quiere decir. O soy otro Joker. Los monstruos se han ido. Are you okay? Sí. Oh, come on. Can you hear me? Tengo una conmoción cerebral que alucinas. Oh, say something. Despiértame con un beso de amor. Hi, girl. It's so good to see you again. Claro, y la otra será la del comprendido de las personas, ¿no? You lost consciousness after awakening to your power. Ooh, I see that it was Orpheus who heeded your call. That was the power of persona, the manifestation of your psyche. Pero fue al infierno.
Y sí que... A persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external stimuli. You can think of it as a mask that protects you as you brave many hardships. Una máscara. The power of a persona is the power of one's soul. And the soul is fueled by the depth of one's bonds. As you form these bonds by becoming involved with others, your own social links will gradually develop. The strength of these social links will foster the growth of your persona abilities. Please remember this. Now then. Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando el capítulo, solo lo estoy metiendo en directo. A ver cómo me lo descargo. Luego me lo tengo que descargar para poder hacer resumen cuando tal. Time marches on in your world. I shouldn't keep you here any longer. Next time we meet, you will come here of your own accord. Until then, farewell. ¡Hala! Ana entera, nadie se va a preguntar en clase por qué no he ido. Empiezo a pensar con más claridad. Llevo una semana en coma. Noto la presencia de alguien junto a mí. You're awake. How do you feel? ¿Qué haces aquí? Thank goodness. You finally woke up. De menos que esté aquí, la hemos salvado nosotros. I was so worried about you. The doctor couldn't find anything wrong. He said you were just exhausted. Hey, No pasemos por alto que un doctor no te quedas en coma durante una semana y te dice no, solo está cansado. Y no te hace ninguna prueba. I'm sorry I wasn't helpful at all back there. Yo creo que es esto, que realmente no es Japón, que estamos en América, por eso todos llevan pistolas y no nos hacen ninguna prueba en el médico y no pagamos nada. But wow, that power of yours was really something. ¿Qué eran esas cosas? You mean the shadows? Me habré mirado encima, ¿no? Si llevo una semana aquí desmayado. They're what we're fighting against. And that power you used, we call it persona. Don't worry, we'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. I wanted to tell you something. I can kinda relate. To you, I mean. ¿Qué? My dad died in an accident when I was little. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Mis padres están muertos? And my mom and I aren't exactly on good terms. You're all alone too, aren't you? Porque tú lo digas. To be honest, I already heard about your La past, profesora también, por eso pidió perdón, pero no nos ha dicho qué les pasó a nuestros padres. but it didn't seem fair, so I wanted you to know about mine too. This was a while ago, but there was a big explosion in the area. Supposedly, my dad died in the blast, but nobody really knows what ¿Tienes que el happened. niño pequeño es nuestro hermano? At the time, Es del más he was allá. working in a lab run by the Kirijo group. Lo de la amiga. I'm hoping if I stick around long enough, I'll find out more about it. That's why I'm going to Gekukan High. And why I was there when this happened to you. Not that I was much help. I kinda panicked. Ujú. That was my first time Era facing nueva. them too. Lo que hemos dicho. Sorry. You wouldn't have to go through all this if I weren't such a coward. Eso es cierto. No es culpa tuya. Thanks. Sorry for telling you all this the minute you opened your eyes. While I was waiting, I thought to myself, I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. So thanks for listening.
I've been wanting to share that story with someone for a long time. Alright, I'm gonna get going. I'll let the others know you're okay. Ok. No ha They venido said mi you could leave novia. once you regain consciousness, so I think you're free to go home. See you. Que pasó una semana. Ah, there you are. Looks like you've recovered. I'm glad to see that. There are some things I need to discuss with you. That's why I asked you to see me so soon after your discharge from the hospital. Please, have a seat. ¿Qué diferencia hay entre Javasit y Takeasit? Una es más formal que la otra. I believe I mentioned his name before, but this is Sonata. No le gusta que haya otro chico aquí. Hey there. Oh, no, saluda normal. Iba a estar celoso. Let me start off by Como es el asking juguete you nuevo de this. la espinita. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? Sí. Cuesta creerlo. That's a reasonable reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? Cuando me enamoré de ti. You had to have noticed the signs. Streetlights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? That's the Dark Hour. A time period hidden between one day and the next. ¿Oculto? I guess it's more like something people simply aren't cognizant of. But the Dark Hour does exist, and it occurs each night at midnight. It will happen tonight and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw them. Those creatures. We call them shadows. They only appear during the Dark Hour and attack anyone who roams free outside the coffins. It's our job to defeat them. Vale, como la persona esa que atacaron. ¿Y qué diferencian unas personas de las otras? Porque unas personas pueden estar en ataúd y otras. Always like this? You just got hurt the other day. Now, he does his work well in any case. I'll get to the point. We are the Specialized Extracurricular Execution Squad. C's. On paper, we're classified as a school club. But in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Me gusta el cambio de tuerca de que seamos el nuevo. Mitsuru Kirijo-kun is the leader, and I'm the club advisor. Seguro que lo de su familia con cosas tecnológicas no tiene nada que ver. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. Apathy syndrome. I'm sure you've heard of it. We sometimes refer to those who suffer from this as the lost. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. ¿Cómo lucháis contra ellas? Although rare, there are those who can function during the Dark Hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight shadows. That's known as persona, the power you called upon the other night. A ver las personas de esta gente. O curiosidad. Shadows can only be defeated by persona users. That means you are the only ones who stand a chance against them. I'm glad you're quick to understand. He jugado al 4. What he's trying to say is, we want you to join us. Vengo del futuro. Técnicamente, o sea, cronológicamente, ¿qué es? ¿Primero el 3 o el 4? We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. Un pistolón. I was afraid you'd say no. I'm glad to hear you're on board.
Y total. Es medio autista nuestro personaje. Se apunta a todo. Le da igual todo. Thank you so much. Truly. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay in the room you have now? Os lo dije. I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Hold up? But wasn't that... Igual el primer capítulo de resumen de esta serie tenemos que dejar este casi entero porque hay un montón de diálogo. Están explicando muchas cosas. Oh, never mind. Me he unido al Shish para luchar contra las sombras. Una voz resuena en mi cabeza. Es lo de Dowartai, Dora... Vínculo fortalecido. Este será el que sube con la historia, ¿verdad? El de loco. Siempre somos el loco. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Por ermitaño, quizás. Adiós. Arcano loco. Es que creí que había acabado de hablar, perdona. Siempre somos el loco. Praise thee. Para empezar a pasar cosas. Hi, how have you been? Bueno. No tenemos nosotros lunar. A menos de que nos lo esté cubriendo el pelo. No creo que seamos nosotros. ¿Tú quién eres? We've met before. Soon, the end will come. Ah, qué bien. I remembered, so I thought I should tell you. ¿El fin? It's the end of everything. Sí, lo había entendido eso. But to be honest, I don't really know much about it. More importantly, it looks like you've awakened to your power. And what an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. Para que podamos cambiar de personas, vale. It might even ¿Habrá prove to be juego your cuando derrotemos a salvation, las personas para depending on where reclutarlas? you end up. Do you remember when we first met? Sí. I expect you to honor your commitment. I'm always watching you, even if you forget about me. Okay then. See you Así later. que nada de payarín. Me ve tu kiss. Tengo cero intimidad en este juego, ¿eh? Now, I'd like your undivided attention. Me gustaría haberme sentado al lado de la pelirroja. For a long time, Kirijo-kun and Sanada-kun were the only persona users we had. But that number has recently jumped to 5. So here's the plan. Starting tonight at 12 a.m., I'd like us to finally begin exploring Tartarus. So I asked this yesterday, but what is that Tartar thing again? It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? I mean... It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour, after all. ¿Por qué se manifiesta ahora estos poderes? Quiero decir, no, el resto de la vida no te has despertado a las 12. Only during the dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? The goal of our club, Seize, is to fight those shadows. Simply defeating shadows during the dark hour isn't enough. We must get to the root of the problem. We need to destroy the dark hour itself. Va a ser como una mega dungeon, más que varios palacios. I don't really get it. Well, you're saying if we run around Tartarus, we can somehow get rid of the dark hour? Puede. We don't know for certain. Sorry I can't give you a better answer, but investigating the mysteries of that tower is part of our job. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us.
The exploration of Tartarus is of utmost importance. Consider it our top priority. Our society, while remaining blissfully unaware of the shadows, is slowly but surely succumbing to their influence. I would go as far as to say that the fate of the world rests on the shoulders of you Persona users. That's one hell of a responsibility. But the heroes of justice will prevail. It's also the perfect spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest of shadows, you know. Whoa. Their nest, huh? But Senpai, what about your injury? Akihiko's still recovering from his wounds. He'll accompany us, but won't participate in the exploration. 4. Yeah, I know. Relax. Oh, Junpei's got your back. Literalmente va la tía y 3 novatos. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. Me lo imaginaba. Huh? We're here? Vaya, qué casualidad este instituto. What's going on? Mira, ahí Why are we están at los school? cerezos en flor. Just wait and see. It's almost midnight. It's high noon. Quiero un teléfono, por favor. Igual solo nos dejan explorar un piso cada vez o algo de eso. Por eso es una mega dungeon. ¿Hay serie del 3? Que del 4 sí que la hay. Del 5 me imagino que también. Pero del 3 no lo sé. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Querría guardar. What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? You don't know either? No. I'm sure it's complicated. If we don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This will be our first time exploring it. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some sort of clue about the dark hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be exploring it today. I know. You don't have to keep reminding me. La voz de este tío me suena, tío. Aunque esta es la torre de Tártaro. En cualquier caso decidimos entrar a la torre. Thank you, Kurosawa-san. Kurosawa. ¿Por qué me suena tanto ese apellido de persona? Un profesor. Puede ser. No es Detective Kurosawa, ¿no? No se ha pillado Kurosawa. No me acuerdo. En cuanto volvamos a hacer los directos nos acordaremos. Los directos del 4. Que me apetecía mucho jugar a este, tío. Y como no he podido jugar en todo el fin de semana. Vea que sabe algo. Es el que nos dará las armas de imitación, ¿no? Esos son yenes, chat. Son yens.
Me acuerdo de Shin-chan que siempre decía 1000 yens. ¡Hala! 5000 yens para cenar como que era muy caro, entonces no me sé la equivalencia. Siempre le decía que Hiroshi se pasaba cuando salía a beber después del trabajo. You can't fight empty-handed, so find something you like. Kurosawa-san has connections. He can secure equipment for us. But these things still cost money. Of course they do. Nothing in life is free. Tiene Sprite, ojo, ¿eh? Well, I'll see you later. I've been informed about you two. Y este me suena a Liam. Al Liam de Critical Role. ¿Compensará coger las armas estas al principio o esperar? My job is to maintain peace in this city regardless of the circumstances. Suena muchísimo a Liam. I'm just an ordinary police officer, but it doesn't take a genius to know something strange is going on here. En los graves suena diferente, pero puede ser Liam perfectamente. I'm only doing what I think is right. Nothing more. Lo buscaría, pero cuando tengo los chats puestos aquí, si tabulo, los chats se me van para otro lado y tengo que volverlos a sacar a la pantalla. Por eso me da mucha pereza tabular en directo. Otro día comprando armas nuevas y esas cosas. Tenemos 10.000 de dinero. Listos para la battle. The enemy's attacks are growing stronger. If you're being overwhelmed by the enemy's assault, protect yourselves by guarding. Vale. If you're guarding, then even if your weakness is struck, you can avoid being knocked down. Try and make use of that in battle. Pulsa C. Está preparando un ataque potente, creo que va a atacar tu debilidad. Vale. Podríamos reducir la defensa. Defensa reducida. Y lo que voy a hacer ahora es probar debilidades. Resiste aire. Resistirá fuego. Fuego es normal. Está atacando con aire. Nadie puede cubrirlo ahora mismo. A ver cómo es el normal. Resiste normal. Va a haber que dar con fuego. Protégete. Vale, perfecto. Se ha centrado en él. A ver qué más tenemos. Manipulación, pero manipulación creo que no le va a afectar si está él solo. Deberíamos seguir atacando. Es que es resistente al ataque, tío. El perforador de este no es resistente, es normal. Podemos hacer fuego con el prota. Ataque aumentado. ¿Qué más tenemos? Vale, yo creo que nos lo hacemos bien. Básicamente parece un tutorial de cómo protegerse. Vamos a seguir protegiendo con este. Defensa revertida. Gestión ataque normal. Persona. Vamos a bajar defensas. Ataque normal. Fuego. No sé por qué se me ha puesto aquí. Fuego. Ahí está. Pues no ha sido tan difícil. El combate ha subido 2 niveles. El Maraji, que es el fuego en área, creo.
Juego débil en el área. Otro que muerde el pueblo. Estamos en racha, chicos. Ya que estamos aquí, si le damos vida a esto, se me ocurre, por ejemplo, que cambiemos al líder. Creo que no va a funcionar. Y yo preocupada por lo que fuera esa vez. No os gustaría ver cómo dirijo todo el cotarro, ¿eh? Al lío. Darío. Alto ahí, no sería prudente realizar un cambio de mando en medio de una expedición. Ya estamos haciendo progresos continuos bajo la dirección de Carapito, así que seguiremos como hasta ahora. Bueno, vale, pero yo me cargaría a todos los enemigos yo solito. Calma, Junpei, si no tienes cuidado vas a lesionarte en un santiamén. Takeba tiene razón, además tiene que aparecer otro enemigo de los fuertes. No bajes la guardia mientras avanzamos. Tiene que aparecer otro de los fuertes. ¿Por qué? Pues no me he dejado coger el ese. Parece que continúa en la siguiente planta, pero el camino está bloqueado. Vale, hemos avanzado lo que podíamos, ¿no? Ahora mismo no podemos seguir adelante, así que dejémoslo aquí por ahora. Vale, de todos modos hemos conseguido explorar gran parte de la zona. Bien hecho. Genial. Déjame coger el cofre, ¿eh? Supongo que hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo vamos a quitarnos este bloqueo de encima? La torre tártaro cambiará a diario, ¿no? Igual mañana por la noche podemos pasar por aquí. Por desgracia, la lógica no tiene lugar aquí. En algunas plantas hay estructuras, posiciones concretas, y esta parece una de ellas. Puede que se deba a otros factores. Voy a investigar al respecto. Esto me recuerda a Doctor Who con las líneas temporales, que había momentos marcados en el tiempo. Supongo que no... que solo nos queda esperar. Venga, pirémonos de aquí, Jorgito. ¿Tú no vas a clase de la profesora Toriumi? ¿Quieres unirte al equipo? Yo me ocuparé del papeleo. Ve y preséntate a tus nuevos compañeros de equipo. Muy bien, acercaos todos. A partir de hoy, de forma oficialmente del equipo. Ok. Soy Jorgito Cabrabit. Te iba a decir, es la chica, la única que es diferente al resto. Va a ser la única que tiene. Esta es nuestro vínculo. La capa. Yuko Nikisawa. You're a second year, right? Since we're in the same grade, you can just call me Yuko. Vale, Yuko. Let's see. Hey, Miyamoto. Ha dicho Kazushi, no Miyamoto, pero bueno. Yes. Igual es el apellido. Here's our future team captain. A great runner and places well in competitions. You two are in the same class, right? Miyamoto, keep an eye on the new guy here. You got it. Igual son dos. En el Persona 4 son dos, los del club de deporte. You're practically a celebrity. I'm Kazushi Miyamoto. You've seen me around, right? Claro que sí. Then, long story short, from now on, you're mine after school. No te creas. Better not think you're getting the easy treatment just because you joined mid-season. Mid-season llevamos menos de un mes. Kazushi me ha dado una cálida bienvenida. He entrado en el equipo de atletismo y he hecho buenas migas con mis compañeros. Esto es lo que quería. El carro. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the chariot arcana. Vale. ¿Cuándo nos van a dar los vínculos con nuestros amigos? Que debería ser lo primero, ¿no? Since this is your first practice, just have a look around and then call it a day. Vale. We have practice on Mondays, Lunes, Tuesdays, martes, jueves y Thursdays, viernes. and Fridays. There's no practice the days before tests, though. Vale. El miércoles, martes y miércoles los días que podemos ir a trabajar a la cafetería. Así que sería más importante venir aquí jueves y viernes. I'll make sure your uniform is ready for next time. Después de echar un vistazo he decidido volver a la residencia. Vale. Man, this always hits the spot. This flavor's pretty addictive, huh? Cenamos gratis. A pesar de lo sencillo que parece el caldo a simple vista, los fideos acentúan su sabor. By the way, dude, why the hell is your dorm co-ed? Can you like just waltz on into Takeba-san's room and stuff? Me temo que no, por ahora no. Ni loco. Yeah, that's what I thought. Can't win them all, I suppose. I'm not interested in girls her age anyway.
I'm more into older women. How about you? Sí. Aunque podía haberle dado me gustan todas. No way, really? Not a lot of guys out there who feel the same way. Lo digo por la pelirroja. Man, you're cooler than I thought. To tell you the truth, this stays between us. I have my eye on someone. This is the secret plan I was talking about. Basically, I'm... A la pelirred no, ni se te ocurra, ¿eh? Te liquido de camino a casa. But get this. She's a teacher at our school. Ah. Not like that's gonna stop me from making my move. But A por todas, a por todas. it might look weird if a teacher and a student are having a thing, you know? En mi instituto también pasaban cosas muy raras. Tengo la sensación de que esto se ha fortalecido. Vale. Oh crap! My favorite show's about to start. See ya. Despedido Kenji y vuelto a casa. Y aquí hay arcano, ¿eh? Bookworms. Librería de segunda mano Bookworms. Entro en la tienda a entrar. Hay que coger todos los arcanos. Buenas. ¿Quieres tomar? El plato del día es caballa fresca. Como ya te imaginarás, no tenemos sushi. Oh, you're a student, aren't you? Then you must be from Gekkoukan High, right? That means you probably know about the persimmon tree there, don't you? Sí. Yo sí. You think I'm making this up? Pero también es un color. I assure you, it's real. At Gekkoukan High, there's an open courtyard area. The tree grows beside a walkway there. Parece que hay un kaki en alguna parte del instituto. Gracias a entender con la pareja de ancianos. Igual la plantaron ellos. Please excuse my husband. Just consider it the ramblings of an old man. Don't you worry your little head, okay? Fumador. That leaf that's in your hand. Oh, do you mean to tell me this is a leaf from that persimmon tree? Sí. It must have grown quite a bit to produce such splendid leaves. Oh, wait, so you aren't here to buy books? No, libros también. Come visit just to show this to us? Eso es. No sé leer. I knew it. I knew right from the start that you were a kind young man. I've been meaning to go see that tree for a while now, but I'm not sure if these stumpy old legs will make it that far. That wasn't meant to be a pun. You know, stumpy. La he pillado. No te imaginarías quién tengo en la residencia haciendo bromas. Yes, yes. You're very clever, dear. Es que Stompy también es de... Aparte de estompear, los de League of Legends, Stomp es de... La parte de árboles como cojear. Let me introduce my wife Mitsuko. I'm Bunkichi. Bunkichi, perfecto. If you don't mind, would you tell us your name? Jorgito Garapito. Yes, a good name, as good as mine. Parece que les ha caído bien después de hablar del kaki. He conocido a Bunkichi y a Mitsuko, la pareja de ancianos. No sé qué es esto. ¿Sacerdotisa? ¿Emperatriz? No tengo ni idea. Sacerdotisa nos vendría bien por lo del unicornio. Hierofante. No me acuerdo quién llevaba Hierofante. En el 4 era el detective. O era... No me acuerdo si era el hierofante o el ermitaño. Jugar. Parece el Hotline Miami. Otoño, año 1900... Tengo que leerme esto, tengo un mensaje nuevo. De Phil Spencer. La realidad no es más que una serie de eventos y jugadores que interpretan lo que consideran que es real. Cuando aceptamos este hecho, nuestro mundo se revuelve la realidad. La realidad no es más que un reflejo de nuestros pensamientos y expectativas. Pero ¿y si no somos más que reflejos en un espejo ajeno?
¿Todo listo para mirar a través del espejo y descubrir la verdad? Sí. Soy la mazmorra de Shinagawa. No veo a otros jugadores. Me acerco a una chica de rojo. Ojo. ¿Qué pasa, XD? ¿Te imaginas que es la de nuestras compañeras? Espera, eres manco, no me digas más. Escribe como un gamer. Madre mía, no has terminado de crear tu PJ. Sí, pero en la época de Burning Crusade escribía así la gente. Ahora la gente escribe normal, gracias a Dios. Supongo que lo nuevo del aspecto por defecto era verdad. Yo también he conseguido este atuendo tan chulo con el parche. Pero no ha traído a mucha gente nueva. Este juego cada vez está más muerto. Bienvenido al juego, me alegro de verte por aquí. ¿Quién eres? Perdona, había dejado de actuar. Se supone que tenemos que ser otra versión de nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿qué nombre le vas a poner a tu PJ? Solo veo sin datos. Me ocurre un buen nombre. ¿Qué te parece Tatsuya? Creo que te va perfecto. Seguro que tiene algún significado en japonés. Me voy a cambiar el mío a Maya, ¿vale? ¿Has tenido un déjà vu? Ingenioso. Vaya, creía que apenas jugaba gente. Bueno, si ves algo gracioso no te olvides de rescatarme, ¿bien? La cosa es que suelo vaguear por aquí mis días libres. Si te aburres, a lo mejor podemos subir de nivel juntos. No mola nada estar sola. He conocido a una jugadora que se hace llamar Maya. ¿Qué arcano nos van a dar? Estoy totalmente perdido, ermitaño. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Supongo que será ermitaño, ¿no? Porque todos los gamers no salen de casa, ¿verdad? Es un juego japonés, al fin y al cabo, está lleno de clichés. Son más bestias que nosotros en los clichés. Muy bien. ¿Os habéis enterado? Sanada va hoy al hospital a que le echen un ojo. Me ha llamado antes y me ha pedido que le lleve una cosa. Sabe a quién acudir. Droga. Esto te ha pedido porque no tienes nada mejor que hacer después de... Ah, coño, ¿qué hago leyendo si están leyendo ellos? Just kidding. So, what do you want you to bring? Por one. The class roster for 2E. Va a ir a pegarles a todos. Class roster? What's he want that for? Well, I don't have practice today, so I guess I'll come along and find out. Supongo que a mí me arrastráis, ¿no? You're coming too, right? Claro. Cool. Wait a minute. What? Is there a problem? Well, it was me, he asked. Nani. Is Sanada-san? Igual es el con una peluca. In this room, by any chance? What are all of you doing here? Precisamente era tráfico de drogas. We came to see you. But you look like you're doing just fine. That's because I'm just here for a checkup. We done here, Aki? Yeah, thanks. I don't have time for this shit. Le ponen un gorro y ya creen que es un criminal. Esto es japonés. You're... Never mind. Este es otro vínculo. Sí, podemos seguir luego... Bueno, hoy no lo sé, seguiremos la historia de Honkai. Estoy mirando para hacer cosas por mi parte, pero están todas bloqueadas por la historia. Solo he podido hacer el Pure Fiction. A friend from school. Sort of. You know how the number of apathy syndrome cases has been increasing? Well, he knows a few people who are suffering from it. So, I thought we'd have a little chat. Hey, Junpei, did you bring what I asked? Of course I did. Por eso era la lista. Thanks. All right, let's get going. Alright. Should you be moving your arm around so much? No, tampoco ha hecho nada. I'm fine.
I've wasted enough time already. I need to get back to my training. Sí, así llevamos 4. By the way, Senpai, why boxing? Porque me gusta. You mean, why did I choose the sport? Well. Cuando se una habrá que mirar, porque lo más probable es que nos lo unan y vaya con... No sé, yo lo metería con equipo del nivel en el que estemos ahora, ¿no? It's not the sport itself I like. I just wanted to learn how to fight with my bare hands. I know what it's like to feel powerless. I don't ever want to feel that way again. Besides, I'm curious to see how strong I can get. It's like a game. Only I'm competing against myself. That's one way of looking at it. But hey, I got you. I'm into games too. Yeah, video games. Bueno, ¿y qué pasa? ¿A qué va, tía? No, but like fighting games. Whatever. Ojo, se viene lore, se viene desarrollo de personaje. De la trama, en realidad. ¿Me seguirán espiando? Hi, how are you? Ah, vaya. Este habla como gente del Disco Elysium, tío. ¿Cómo has entrado? What kind of welcome is that? Besides, I'm always with you. Ya me había olvidado 1 que week existía from este now, muñán. there'll be a full moon. Be careful. A new hardship is coming. ¿Luna llena? Yes, on that day, you'll face a great challenge. You need to be prepared, but your time is limited. I'm sure you're aware of that, though. I'll come see you again when it's over. Cuando hay cosas como la Golden Week, así eventos grandes, parece que se la usan para desarrollar la trama. Me gusta, me gusta. El día de la Constitución, con él da comienzo la Golden Week, tenemos 3 días de vacaciones. Ah, bueno, 3, tampoco es tanto. Ahora que lo pienso, ese programa tiene esta misión hasta la tarde. Jugar. Aquí está. Este lugar no se llamaba de otra forma antes. Lunar Vale. Esto es de World of Warcraft, ¿no? La luna es de Lune, cosas. Everglade, Tirisfal Glade. O sea, hay mucho. Bienvenido, Tatsuya. Qué alegría volver a verte. ¿Te acuerdas de mí, no? Por supuesto. Sí que te acuerdas. El otro jugador está contento. Aunque Maya y Tatsuya, ¿recuerdas? Estaremos jugando dentro cuando hace un día tan bueno. La luz del sol está sobrevalorada. Me lo van a decir a mí. Estoy jugando aquí. Me he puesto a las 10. Algo así. Parece que Maya le ha hecho gracia. Soy jugador de por vida. Es gamer. Deberíamos estar subiendo de nivel, pero nos hemos liado a hablar. Vale. Se va a ir. Me tengo que ir, así que desconecto. Vale. Jugando hasta la noche, es gamer, es gamer. ¿Qué pasa? Me enteré por un amigo. Dice que hay un tipo en Escapade que vende direcciones a páginas inusuales. ¿Vender direcciones? No es el tipo de sitios con los que un ciudadano cualquiera se encontraría, ¿sabes? Sí que parece interesante, pero un computador ostentoso estará de seguridad hasta los topes. Imposible. Los estudiantes tienen que prohibir... Vale. Es lo del coraje. Ya sabemos a dónde vamos hoy. Hace mucho que no... Mira, justo lo iba a decir. Hace mucho que no vemos a de los chistes. Vale. Que vayamos empezando a estudiar, nos están recomendando. Este ha dicho exactamente lo mismo que ayer. ¿Tú?
Analizar datos. Qué bien, qué divertido. Para tu información, voy a estar en la sala de mandos. Si quieres ir a Tártaro, ven a buscarme para que te acompañe. Ir a buscar. A ver si nos dice algo. Qué guapa estás. No quería hablar. Sin problema. Hombre sospechoso. Este fue totalmente fascinante. A ti también te sale a la web. Recopilo información de distintas personas sobre páginas y foros interesantes. Si quieres puedo venderte información, incluso muy confidencial. En el escape hay un confidente que te venderá una nota con una página web escrita. Introducir la dirección en el ordenador público podría revelar algunos secretos de la ciudad. Una nota con enlaces conocidos sobre un instituto. Rumores sobre Tadogui. Voy a comprar los dos. Espera. ¿Y contigo puedo hablar? ¿Qué le pasa en la boca? Esta tiene facciones. Siento una extraña aura a tu alrededor. En mi mente tengo visiones del pasado, presente y futuro de la gente. Para la mayoría veo con claridad a mucha distancia, pero tú me eres diferente. En el futuro predomina la luz cejadora y una sombra estancada. La verdad es que no pega nada una divina aquí, pero esto es una cosa que pones en un bar y seguro que te forras. A la gente le encantan estas tonterías cuando va muy borracho. Lo que yace más allá es todo un misterio. ¿Qué destino tan peculiar te aguarda? Ahora, jovencito, portador de luz y sombra. Si quieres obtener más información sobre el futuro de cercano, ven y habla conmigo. Habla con la divina de Skavik para conocer tu futuro. Tu próxima incursión a la Torre Tártaro se verá afectada por las cosas positivas que te diga. Lo que te comenten al leerte tu suerte solo tendrá validez ese mismo día. Puedes acudir a que te lean el futuro un número de veces determinado al mes, pero que se restablecerá cada luna llena. La divina no podrá predecir tu futuro en las noches de luna llena, por lo que tendrás que planificar tus visitas de acuerdo con las fases de la luna. Resulta que has experimentado un cambio. Permíteme que te ofrezca una nueva lectura. Vale. Lectura de rareza. ¿Qué va a ser? Conocer mi fortuna. Enemigos raros en el Tártaro. ¿Y la otra qué es? Futuro. Gatillo de destino. Vale. Es que ha dicho que... Venga, va. Sí, venga. Adelante. Puedo verlo esta noche. Si esta noche vas a la torre sombría, estás destinado a enfrentar a un adversario cubierto de oro. Una mano.